Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, transitando esta nueva etapa de la cuarentena y del periodo de aislamiento obligatorio. Espero que estén en sus casas, tranquilos, con su familia, haciendo la tarea. Hay que aguantar, no queda otra. Bueno, vamos a hacer un repasito de lo que venimos viendo. La historia argentina, recordamos la generación del 80, con sus principales políticas, la conformación y consolidación del Estado Nacional, con la campaña del desierto, la inmigración, el ferrocarril, el mercado exportador. Después vimos en la parte política, vimos la parte del fraude electoral, vimos la ley Sáenz Peña. Y después pasamos a ver las elecciones legítimas de 1916, con el ascenso del radicalismo, y después vimos sus tres presidencias así a grandes rasgos. Pasamos a Europa y vimos la parte de ideología del siglo XIX. Vimos lo que es socialismo, lo que es comunismo, anarquismo, liberalismo, bueno, y conservadurismo y nacionalismo. Después, bueno, obviamente vimos imperialismo y neocolonialismo, por una cuestión obvia, ¿vieron? Para que ustedes sepan cuáles son los países imperialistas, cuál fue el tema central del neocolonialismo, porque no vinieron a América, sino que fueron directamente a Asia y África, por una potencia como Estados Unidos, que aplicó la doctrina Monroe, que decía América para los americanos. En caso de cualquier intento de ataque o conquista por parte de los europeos hacia América, un país americano, ellos le declararon la guerra. Entonces se fueron para Asia y África. Vimos cómo esas medidas imperialistas tienen fines económicos, y ahora lo que quiero que veamos, ya vimos las ideologías, ya vimos cuáles son los países imperialistas, ya vimos el periodo neocolonial, que estas potencias se van hacia Asia y África. Bueno, ahora quiero que veamos el periodo donde se terminan de unificar Italia y Alemania. Estos dos países se terminan de unificar con la bandera de una ideología política que es el nacionalismo. Estamos hablando más o menos 1860. Previo a esto, para unificarse, Alemania, porque los dos recordemos que Italia habían quedado las ruinas del Imperio Romano, que en el norte estaban los Borbones, que eran franceses, en el centro en Roma el Vaticano, el Papa, y al sur el Reino de Piamonte. Ni siquiera hablaban una lengua unificada, de tan extenso que había sido el Imperio Romano. Y en Alemania era un conglomerado de estados. Bueno, para poder unificarse, estos países necesitaban de qué? Una conquista y una figura central. Por ejemplo, vamos a la de Alemania, lo que hace Bismarck, creando el estado de bienestar, toma una figura central nombrando al rey Guillermo I y empieza a hacer, obviamente, una estrategia militar, y van y conquistan, le ganan dos territorios, Alsacia y Lorena, a Francia. Entonces ya tenía todas las condiciones para unificar los territorios. Bueno, se unifican estos territorios y acá empiezan los nacionalismos. Ven cómo ya empiezan, que futuramente, vamos a ver, en la Segunda Guerra Mundial se terminan convirtiendo en nacionalismos exacerbados. Estos serían los cimientos, los antecedentes de lo que fue ese futuro nacionalismo. Pero vamos a hablar de esta ideología porque es uno de los detonantes de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Bueno, en 1848 tenemos entonces la Guerra Franco-Prusiana, donde Prusia, la futura Alemania, le gana dos territorios, Alsacia y Lorena, a Francia. Después de esto, en 1861 y 1871, en esos 10 años, se terminan unificando Italia y Alemania. Después de esto, tenemos el periodo que vamos a trabajar ahora, es la paz relativa. Bueno, ahora vamos a tratar, el tema se llama la paz armada, pero hay dos etapas, la paz relativa o bismarckiana y la paz relativa, son dos. A ver, ¿qué dijimos? Prusia, o la futura Alemania, se veía en desventaja ante un conflicto bipolar entre dos países. Entonces, él se encarga de crear una estrategia, un sistema de alianzas, porque entre un conflicto multipolar, él iba a tener más posibilidades, su país, o sea. Bueno, él crea el sistema de alianzas, primero lo hace por una cuestión de ideologías de religión, hace la Santa Alianza. Ahora vamos a ver en este trabajito, este archivo que les voy a dejar,
cómo Bismarck forma el sistema de alianzas, cómo se da la paz entre 1870 y 1890 y después cómo se crea el sistema de alianzas, se termina de crear el sistema de alianzas y se crean los bandos para lo que va a ser la posterior Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque entre 1890 y 1914 hay una crisis en la zona de los Balcanes. Ya se los expliqué la otra vuelta, en la otra clase, que la zona balcánica, donde está Checoslovaquia, Serbia, Montenegro, Croacia, que se van separando, que van teniendo conflictos y van cambiando de nombre los países. Bueno, ese territorio, la zona balcánica, nunca fue dominado, conquistado o colonizado por una gran potencia. Varios dominios tenía el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, pero era constantemente conflicto. Y ese territorio tenía una gran importancia. ¿Por qué? Porque tenía el acceso a las aguas calientes, que después crean un tratado que se llamó el Tratado de San Estéfano. ¿Para qué? Para que Rusia pudiera tener acceso a las aguas calientes, y ahí crean lo que fue o que hoy en día es Bulgaria. Bueno, ¿ven? Entonces, acá vamos a tratar lo que fue la paz armada. ¿Por qué? Después, ya el próximo tema van a ser directamente las causas de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra y la Gran Guerra. Porque vamos a llegar a ver que en este periodo se van como empezando a mostrar los que van a ser posteriormente un conflicto bélico. Hubo una revolución en Francia, hubo una revolución en Inglaterra, hubo un intento de expansión de Francia, que ese era un gran miedo también de los otros países. ¿Por qué? Porque Francia nuevamente podría querer hacer lo que hizo Napoleón, expandir su imperio. Y bueno, con el Congreso de Viena se le devolvió, se realmó el mapa, se devolvió la legitimidad de las familias dinásticas. Y bueno, tenemos una guerra franco-prusiana entre Francia y la futura Gran Alemania, que esa enemistad es una de las primeras causas de lo que va a ser la posterior Primera Guerra Mundial. La segunda causa va a ser la crisis que vamos a ver en los Balcanes ahora, la crisis en la zona balcánica. Y la tercera sería lo que concluye, la gota que rebalsa el vaso, que es el asesinato del archiduque serbio Francisco Fernando, que fue en Sarajevo, justamente en esta zona de los Balcanes, y lo asesina justamente un nacionalista. Bueno, yo ahora les voy a dejar el archivo y la actividad, una actividad cortita, así arrancamos con un tema lindo, más dinámico, lindo, más didáctico, lo vamos a hacer, que va a ser la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Se le dice Gran Guerra porque no se sabía en ese momento que iba a haber una Segunda Guerra. Bueno chicos, nos vemos, espero que estén bien. Ya vamos a ver si hacemos una comunicación por el Meet, ya vamos a organizarnos, así podemos, aunque sea en un grupo y después otro grupo, o los que se puedan conectar y quede grabada la clase. Así interactuamos entre nosotros, porque estos temas son muy lindos. Saludos y que sigan bien.